Bien, muchachos, vamos a continuar con el segundo módulo, que es relacionado a las convenciones y declaraciones de los derechos humanos. Los derechos humanos, ya tenemos una vista anterior, vienen a ser las facultades de todo miembro de la sociedad. Pero evidentemente, para que esas facultades se puedan ejercer, se necesita un respaldo tanto administrativo como procesal y documental, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a ver una serie de instrumentos que vamos a resumir fundamentalmente en dos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vamos a ver qué cosa tratan, cuál es su finalidad y obviamente cuáles son las críticas que se pueden hacer a cada uno de esos documentos, ¿no? Bueno, a ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene a ser el instrumento, obviamente jurídico, más importante en el mundo, ¿está bien? O sea, es el documento, es como decir la constitución de todos los países que integran las Naciones Unidas, ¿no? De tal manera que cualquier carta magna que defina un Estado miembro de la ONU tiene que hacerlo de acuerdo a los principios que señala la Declaración de los Derechos Humanos Universal. Es el instrumento más importante en el mundo a favor de los derechos humanos y constituye una obligación para los estados, de tal manera que el Estado tiene que respaldar mediante sus documentos, mediante su carta magna, mediante sus códigos, ¿no es cierto?, la aplicación y vigencia de estos derechos. Es obligación del Estado que esta declaración se pueda cumplir, ¿no es cierto? Bueno, a ver, la Declaración Universal fue aprobada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordemos que la ONU se crea en octubre de 1945, ¿no? Como un organismo que tiene como finalidad principal preservar la paz mundial, ¿no? Acuérdense de los derechos de tercera generación. Entonces, la ONU tiene su sede principal en Nueva York. En Nueva York siempre se celebran las asambleas generales a las cuales acuden todos los jefes de Estado, los presidentes de cada miembro, ¿no? de cada país. Entonces, evidentemente, siempre la sede va a ser Nueva York, pero por esta vez se hizo en la ciudad de París, ¿no? Como una forma de rendirle un homenaje al hecho más importante en la historia mundial, que fue la Revolución Francesa, ¿está bien? Darle un homenaje a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por eso, el 10 de diciembre de 1948, la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba y sanciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, muchachos, el 10 de diciembre de cada año se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. ¿Está bien? No olvidar ese aspecto. Bueno, ¿en qué principios está basada esta declaración? A ver, vamos a establecer los principios más importantes, porque hay que tomar en cuenta que la Declaración Universal tiene 30 artículos, ¿no? Y en cada artículo se definen principios que acá los vamos a condensar en los más importantes, ¿ya? A ver, empezamos con el primero. Dice: todos nacemos en igualdad. Quiere decir entonces que el derecho a la igualdad ante la ley es de carácter universal. No se puede discriminar a la persona por razón de sexo, por razón de raza, ¿no? Por razones de etnia, por razones culturales, por razones de idioma, por razones religiosas, ¿verdad? Porque es evidente que ahí tiene el principio básico, que es la igualdad, ¿no? La igualdad social y la igualdad jurídica, ¿no? Son dos principios que siempre se van a complementar. Es como que yo diga, ¿no? En algunos países, por ejemplo, las mujeres no tienen derecho al voto, ¿no? Es más, en el Perú, por ejemplo, hasta el año 1956, las mujeres no tenían el derecho de elegir autoridades, ¿no? del Estado, pero a partir del gobierno de Manuel Odría se empezó a definir claramente la igualdad jurídica, la igualdad política electoral del hombre y la mujer. Ese es un principio determinante, ¿está bien? No se puede discriminar. Por ejemplo, en el Congreso, ahorita hay 40 congresistas mujeres y 90 congresistas varones, pero no se puede decir que una congresista mujer va a tener menos salario que un congresista varón. Eso no se puede plantear como un principio salarial, pues no, porque la igualdad es determinante. También está el derecho a la vida. Bueno, en el derecho a la vida evidentemente se define la condena al aborto.
aunque se practique de manera ilegal, ¿no? Como un hecho punible, pero de todas maneras se reconoce el derecho a la vida. Lo que sí se sanciona es el homicidio, ¿no? Aunque en algunos casos, el Perú, por ejemplo, es una excepción, ¿no? También se puede aplicar la pena de muerte. El Perú es un país donde el artículo 140 señala que la pena de muerte existe solamente en el caso de traición a la patria, ¿no? Por guerra externa o por terrorismo, pero tenemos un principio, tenemos un pacto que se llama el Pacto de San José que impide aplicar la pena de muerte porque estamos adscritos al derecho a la vida como derecho universal. Se sanciona el homicidio, ¿no? Tanto el homicidio calificado como el homicidio simple, tanto el homicidio culposo como el doloso, solo que las sanciones obviamente son diferenciadas, ¿no? ¿Qué podríamos opinar, por ejemplo, si decimos que el Perú es uno de los 10 países en el mundo donde se cometen más feminicidios? Significa de que el Estado no está haciendo cumplir la Declaración Universal, porque evidentemente el atentado contra la vida de la pareja o la expareja es permanente, ¿no? Ese es un principio determinante, ¿ya? Nadie será sometido a esclavitud, ¿está bien? Ni a servidumbre, pues es evidente que la esclavitud, la trata de personas, también está considerada como una forma delictuosa, ¿está bien? Por tanto, ojo, hasta el momento tenemos 3 principios iguales ante la ley: derecho a vivir, ¿no? A no ser asesinado, derecho a no ser esclavo, a no ser un siervo, pero son derechos en los cuales se basan todas las normas legales de los Estados miembros, ¿no? Nadie será sometido a tortura. Tortura significa la violencia física, la violencia psicológica que se puede aplicar sobre una persona capturada, procesada, ¿no? O que está de rehén, que está secuestrada, ¿no? Evidentemente, esa es una libertad individual muy importante. El derecho a la personalidad jurídica, ¿no? La personalidad jurídica tiene básicamente 3 principios. Primero, el nombre, ¿no? El nombre propio, tanto el nombre prenombre, el nombre patronímico, el seudónimo, es la personalidad jurídica. El otro principio es la capacidad, ¿no? La capacidad jurídica. Hay capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Y el tercero, evidentemente, es el domicilio. Por eso hay un derecho universal que es la inviolabilidad del domicilio. Así que no olvidar, domicilio, el nombre, me dejo entender, y la capacidad vienen a representar la personalidad jurídica, ¿no? Bueno, luego está el derecho a la defensa procesal, es decir, todos tenemos derecho, ¿no?, a la legítima defensa, pero judicial. Tenemos derecho a tener un abogado de oficio si es que no hay los recursos para pagarlo en un proceso judicial, ¿no es cierto? Eso es muy importante, la defensa procesal, lo que se llama también el debido proceso. En el Poder Judicial vamos a encontrar pluralidad de instancias, vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho a la publicidad en los procesos, ¿no? El derecho a no ser juzgado, digamos, en ausencia. O sea, es todo un conjunto de principios donde se define, pues, la llamada defensa procesal, ¿ya? Tampoco existe la detención arbitraria. Ya sabemos que una persona, para ser detenida, deben ocurrir 2 hechos. Uno, la flagrancia, o sea, las manos en la masa, el delito en el momento, y el segundo sería cuando hay una orden judicial motivada, sellada y escrita por un juez penal para que la persona sea detenida. Cuando es un delito simple, si es individual, la detención máximo 24 horas. Cuando se trata de banda, crimen organizado, es 48 horas, dependiendo de la decisión de los fiscales. Y cuando se trata de terrorismo, narcotráfico, espionaje, sí es una sanción, mejor dicho, una, digamos, detención preventiva de 15 días, ¿ya? Para que las investigaciones sean un poco más equitativas, ¿no? Pero no hay detención arbitraria, eso es determinante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay estado de emergencia? Bueno, eso ya depende de las normas que tenga cada país, porque en el estado de emergencia las garantías constitucionales quedan relativamente suspendidas, ¿no? Bueno, está la presunción de inocencia, ¿no? Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre su responsabilidad. Hoy en el Perú, de cada 100 personas que están en las cárceles, 40 están con detención o prisión preventiva. Entonces imagínate, casi la mitad de los presos aún no han sido sentenciados. Por lo tanto,
judicialmente se presume su inocencia, ¿verdad? El derecho a la intimidad, al honor, a la reputación también es fundamental. Nadie puede mancillar tu honor o tu intimidad, ¿no es cierto? El derecho al asilo, ¿no? Cuando un Estado te persigue por razones, digamos, injustificadas, tienes derecho a pedir asilo en otro país, ¿verdad? Así como también tenemos el derecho a la nacionalidad. Hay nacionalidad por nacimiento, por naturalización, por opción. Hay varios mecanismos que las Naciones Unidas reconocen. Está la libertad de reunión, siempre y cuando sea pacífica, ¿no? Sin portar armas. La libertad de expresión, que es el sostén, pues, de la conciencia, de la opinión que tenga la población y las instituciones. Está el derecho a la cultura, al ocio, pero no de ociosidad, sino de esparcimiento, ¿verdad? Y así vamos a encontrar una serie de principios que van a sustentar, ¿no?, los derechos humanos a nivel universal, ¿correcto? El segundo instrumento que vamos a determinar en este principio de los derechos humanos es la llamada Convención Americana, ¿no? La Convención Americana, que también se conoce como el Pacto de San José. Se llama así, bueno, por la capital de Costa Rica, ¿no? Más conocida con el nombre Pacto de San José. Fue suscrito en el año 1969, pero recién 9 años después entró en vigencia. Por eso que han habido algunos desbarajustes, algunas atrocidades que muchos países cometieron durante estos 9 años, porque desde el momento que es vigente, entonces significa que ya es una situación vinculante, ¿no?, entre un Estado y el pacto, ¿no? Bueno, ¿qué busca esta convención? Garantizar el pleno ejercicio de los derechos, ya este es fundamental, o sea, los derechos de los miembros de la comunidad. Hablemos de que esa comunidad se llama la OEA, la Organización de Estados Americanos, creada en 1948 bajo el sueño introductorio de don Simón Bolívar, ¿no? Pero recién en 1948, ¿no?, se crea la Organización de Estados Americanos. Bueno, ahora, decíamos que esta convención garantiza el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación. Este es el principio básico de la convención. No se puede discriminar por sexo, por raza, por religión. No, sobre ese principio se enarbola esta convención. Por si acaso, esta convención crea 2 instituciones. Mucho ojo a esta parte que puede confundir. Primero va a estar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Su sede se encuentra en Washington, ¿ya?, que también es la sede de la OEA. Es un órgano no judicial, o sea, este no emite sentencias, no emite fallos, pero tiene como función proteger, preservar, me dejo entender, la vigencia de los derechos humanos. Es decir, cuando un ciudadano, un conjunto de ciudadanos o una comunidad considera que sus derechos están siendo vulnerados, me dejo entender, por instituciones o por el propio Estado, acuden a esta comisión, ¿ya? Y obviamente los 7 miembros van a determinar visitas, van a determinar, digamos, inspecciones para comprobar si esa situación se está produciendo, ¿verdad? Y luego esta comisión va a enviar su informe a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué se llama la Corte? Porque ya es un órgano jurisdiccional, o sea, es un órgano judicial, es un órgano que emite sentencias o fallos. Y justo queda en la ciudad donde se deriva el pacto, o sea, en San José. ¿Qué es lo que hace esta Corte? Sanciona, o sea, mediante fallos, mediante sentencias, aquellos casos donde los estados han vulnerado derechos humanos, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Enraizados, determinados. En el Perú han habido algunos penales, algunas cárceles que han tenido que ser clausuradas por una sentencia de esta Corte. Primero la comisión vino para verificar in situ, o sea, en el momento, en el mismo sitio, ¿no?, flagrantemente, cómo vivían los presos en el Perú hace algunos años. Y determinaron que esas cárceles tenían carácter inhumano. Por eso que la comisión elevó su informe a la Corte y la Corte decidió que esas prisiones tendrían que ser canceladas. Pues, ¿no? O sea, es una sentencia vinculante, ¿no?, porque se considera que el Estado estaba violando los derechos humanos, por más que sean presos, pero aún tienen derechos humanos, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cuál es, digamos, el comentario que nos involucra más con esta Convención Americana? Es el tema de la pena de muerte. Lo que pasa es que en el Perú
en 1969 firmó la Convención Americana, donde uno de sus puntos principales era abolir, o sea, anular la pena de muerte, ¿no? Y anulando la pena de muerte, el Perú pues se adentraba al orden de respetar los derechos humanos a nivel, ¿no?, americano. Aproximadamente el 90% de países en América no aplican la pena de muerte. Hay algunos países como Estados Unidos, que obviamente no suscribió esta convención, que por ejemplo la aplican en algunos estados. Recuerden que algunos países son federales, otros países son república, entonces su organización funcional, su organización política también es diferente, ¿no? Y si el Perú quisiera aplicar la pena de muerte, por ejemplo, a violadores, a sicarios, tendríamos pues que denunciar este pacto, ¿no? Y eso es un poco complicado, porque imagínate, los 7 miembros tendrían que hacer un estudio sobre esa sentencia y luego los 7 jueces verificar jurisdiccionalmente si procede o no procede, y al final toda esa situación evidentemente generaría un conflicto, pues un conflicto de interés para aplicar o no esta pena, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Ustedes, muchachos, ya van a tener el juicio, van a determinar que la pena de muerte en su mayoría no es una solución eficiente. En algunos casos la podemos considerar disuasiva, pero está demostrado que no es así en un 100%, ¿verdad? Bueno, veamos. ¿Por qué tenemos que hablar de la capacidad? Porque justamente este es el principio que va a enarbolar la aplicación de estas convenciones o declaraciones. Entonces, la capacidad viene a ser la idoneidad que se tiene para ejercer los derechos. ¿Está bien? La idoneidad, o sea, en este caso la capacidad está asociada a actitud, ¿no?, que las personas podrían tener. Bueno, hay 2 tipos de capacidad. Está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce corresponde a todas las personas. Acá no se distingue edad, sexo, religión. No se distingue si tiene un límite de edad, si trabaja, no trabaja. No hay aspecto acá que lo pueda diferenciar. Todos los seres humanos tenemos capacidad de goce. El derecho a la vida, el derecho al nombre son parte de la capacidad de goce. En cambio, la capacidad de ejercicio solamente va a corresponder a las personas que sean mayores de 18 años, ¿ya? O sea, las personas adultas, ¿no? Las personas que ya tienen 18 años cumplidos y están registradas en el sistema electoral, evidentemente tienen ya la capacidad de ejercicio, que le va a dar derecho a ejercer libertades patrimoniales, libertades, en algunos casos, de contrato, libertades políticas, ¿no?, evidentemente asociadas a su desarrollo como persona. Bueno, los que no tienen capacidad obviamente van a tener incapacidad, ¿no? Hay 2 tipos de incapacidad. Está la incapacidad absoluta y luego viene la incapacidad relativa. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la incapacidad absoluta significa que no ejercen derecho patrimonial o político alguno. ¿A quién corresponde? Hay 3 categorías. Primero están los privados de discernir, o sea, los que tengan una enfermedad mental muy grave. Por ejemplo, pueden ser los esquizofrénicos, pueden ser también los paranoicos, personas pues que, como decimos vulgarmente, están mal de la cabeza, tienen una insanidad mental. Para eso, la incapacidad se puede resolver mediante la interdicción judicial. La interdicción judicial significa que el Consejo de Familia acude al juez para que esa persona sea declarada, ¿no?, como interdicta, ¿no? La interdicción judicial, y bueno, será llevada pues a un centro de salud mental. Eso ya es una incapacidad definitiva, no absoluta. Luego están los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos. ¿Está bien? Bueno, se entiende que estas personas no se pueden expresar. Si solamente fuera mudo, si solamente fuera ciego, solamente fuera sordo, no hay problema. O sea, una ciega con un sordo se pueden casar, pero una sordomuda con un ciego sordo no es posible, ¿no es cierto? Bueno, y también estarían ahí los menores de 16 años. O sea que un niño que tenga 10 años, una niña que tenga 15 años, se considera como incapacidad absoluta, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, la incapacidad relativa, ¿a quién va a corresponder? Primero a los retardados mentales, ¿está bien? Los retardados mentales, bueno, se refiere a las personas que tienen un IQ, o sea, un coeficiente de inteligencia pues muy bajo, ¿no?, y que evidentemente no les permite
desempeñar y desarrollar sus derechos, sobre todo patrimoniales. Los débiles mentales, o sea, los que tengan deterioro mental. Personas que evidentemente pues por la edad, por ser seniles, ya van perdiendo facultades para ir conduciéndose, para llevar a cabo la administración de sus bienes, ¿no? Sobre ellos se va a ejercer un sistema que se conoce como la curatela, ¿ya? La curatela es una institución supletoria de amparo que justamente administra los bienes y la persona del incapaz mayor de edad, ¿está bien? Y también estarían como incapacidad relativa los menores entre 16 a 18 años. ¿Por qué? Porque un menor de edad a los 16 años ya puede casarse. Un menor de edad a los 16 años ya puede tener una emancipación económica si saca un título oficial, o sea, un cartoncito pues por algún estudio que ha hecho de una carrera técnica, ¿no? No es tan determinante, pero a los 16 años ya tiene una incapacidad relativa, ¿no? ¿Quiénes más? Los reos, o sea, los que están en prisión, pero tiene que ser prisión efectiva, ¿no? Prisión efectiva, no preventiva. ¿Quiénes más? Los ebrios habituales. Antes de seguir con los ebrios habituales, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, a ver, una señora, un señor que está en la política, está en la cárcel porque se le ha determinado prisión preventiva? Pregunta, ¿podría postular a un proceso electoral? No hay ningún problema, porque aún está en preventiva. Recién perderá sus derechos cuando esté en prisión efectiva, ¿está bien? Y los reos están justamente en esa categoría. También estarían ahí los ebrios habituales, o sea, los alcohólicos, ¿no? Aquellos que ya pues están en una distracción de su sistema y su cerebro, ¿no? La toxicomanía también, o sea, los que usan drogas, pero alucinógenas, ¿no? Estupefacientes, ¿no? Marihuana, ¿qué más? Pues cocaína, pasta básica, opio, ¿no? Una serie de aspectos que... El popper, ahora se está de moda el famoso popper, ¿no? Los pródigos, en este caso pródigos se le llama a los que dilapidan sus bienes, o sea, personas que derrochan los bienes que adquieren de manera personal o de manera familiar. Por ejemplo, un ludópata, una persona adicta al juego, está dentro de ese mecanismo, ¿ya?